Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Es un placer saludarles como siempre. Mire usted, ya empezaron las reacciones. Se tardaron no mucho. El Partido Acción Nacional dice que ellos presentarán su propia reforma político-electoral. Esto pues, es de acuerdo a los intereses de ellos mismos. Salió a declarar el Partido Acción Nacional que pues ellos tienen su propia iniciativa de reforma, que la darán a conocer en su momento. Por su parte, Lorenzo Córdoba, pues siempre ha asegurado que no hace falta una reforma. Sin embargo, tampoco se dijeron muy sorprendidos. Sabían que venía una reforma político-electoral anunciada por parte del titular del Poder Ejecutivo, y ahora toda su apuesta pues tiene que estar en esa sintonía. Está en sintonía con lo que es el PRI, PAN, PRD, pues que el PRD creo que ya se le están saliendo porque no lo tomaron en cuenta. Son asuntos políticos. Y el Movimiento Ciudadano son los que le apuestan a detener la reforma político-electoral. Ahora vamos a ver si pueden, porque la reforma se puede llevar su tiempo, la aprobación, el poder legislativo. Dice Lorenzo Córdoba que eso tendrá que verse en la sociedad. Creo que eso está bastante visto, que el sector académico, lo de siempre. El Partido Acción Nacional, por su parte, pues ya dice que rechaza. No conocen la reforma, le aseguro que a estas alturas todavía no la conocen. Y sin embargo, ya la rechaza. Pretende aniquilar la democracia que ellos entienden, obviamente. Julen Rementería dice que no, pues, adelantó su rechazo absoluto a la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya envió este jueves al Congreso, al argumentar que pretende aniquilar la democracia. Se trata de tener órganos electorales autónomos, no cargados ni sesgados. Cheque usted. El PAN en el Senado adelantó su rechazo absoluto a la reforma electoral del presidente López Obrador, que envió este jueves al Congreso, al argumentar que pretende aniquilar la democracia. A través de su cuenta de Twitter, los senadores del Blanquiazul destacaron que la reforma electoral busca los siguientes puntos: desaparición del INE. No, es la reorganización del Instituto Nacional. Sí, pues el INE ya no tiene mucho que hacer. Es el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Despido de consejeros y magistrados, pues ni modo que los dejen. Apoderarse del sistema electoral como cuando lo tenía Bartlett, entre otras arbitrariedades. Por separado, Jorge Romero Herrera, coordinador de los diputados del PAN, explicó que la bancada analizará la reforma electoral del presidente, pero adelantó que no permitirán que represente un retroceso y ponga en riesgo la democracia. Presentaremos nuestra iniciativa de reforma electoral que busca fortalecer instituciones y mirar hacia adelante. Mientras que el diputado panista Jorge Triana recordó que desde febrero anunciaron su propia propuesta que defiende instituciones electorales y fortalece la democracia, pero están a la espera de la llegada del presidente, pues la reforma del presidente. Perfecto. Si bien es cierto que ellos ya dan por un hecho que no van a aprobar esta reforma, eso es hasta de esperarse, eso ni siquiera confunde o genera problemas con nadie. Lo que sí es muy claro es la tendencia del INE. Vea usted a Ciro Murayama. Es obligación de los partidos políticos respetar la libre participación política de los demás y abstenerse de actos que afecten las garantías. Eso ordena la Ley General de Partidos Políticos. Por eso el INE México ordenó cesar la campaña de odio hacia sus adversarios o a los adversarios políticos. Lo que no toma en cuenta Ciro Murayama es que igual fue de la oposición, bueno, ya se imaginará. Se los acaba de señalar nuevamente el presidente López Obrador: ustedes no son actores políticos, no son partido político. Su papel es ser árbitro imparcial en elecciones y no estar declarando en medios y redes sociales todos los días. Lo bueno es que ya van de salida. Lorenzo Córdoba, por su parte, hace lo propio en los foros donde se presenta, ya como un partido político. Ese es el gran problema de este INE, que terminaría por cambiar, y sería hasta donde conocemos al día de hoy, sería el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Ahora, ¿qué ha dicho Lorenzo Córdoba? Lo que usted ya sabe, aquí le he comentado y lo he llevado a usted esto. El proceso de cambio político que en los últimos 45 años se ha venido articulando en México es un modelo muy particular y que rompe con aquella intención exegética de los años, de los estudios políticos de los años 80 y 90.
Quedaron atrás los tiempos de aquel país hace apenas 30 años, así era, un poco más de 30 años, un país absolutamente monocolor y en muchos sentidos excluyente, para dar paso a un sistema político en donde existen todas las condiciones para, al menos en la dimensión electoral, poder ser considerados un sistema democrático. Atendiendo sus indicaciones, señor presidente, un grupo de trabajo encabezado por la coordinadora jurídica del gobierno federal, Horacio Duarte, Pablo Gómez, un servidor y otros compañeros, hemos terminado la propuesta de una iniciativa de reforma democrática más que una reforma electoral. Esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México. Se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales, que desaparezcan los senadores de lista o plurinominales, que los organismos electorales sean los integrantes de los organismos electorales, no nada más se reduzca su número, sino que sean electos de manera directa por los ciudadanos mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral. Se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones, se garantiza con la posibilidad del voto electrónico que haya todavía mayor certeza en la participación de los ciudadanos, quienes podrán optar por votar de manera electrónica o votar en las casillas como hasta ahora se hace. Se facilita también con esta iniciativa de reforma la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero y por una u otra razón no pueden estar en el país el día de las elecciones, pues ellos podrán hacerlo ya de manera electrónica mediante un procedimiento más ágil y finalmente pues se reduce también el financiamiento a los partidos políticos. Ya los procesos electorales en el país, atendiendo un reclamo ciudadano, dejarán de ser los más caros del mundo y habrá procedimientos modernos para finalmente que se instaure, se normalice la vida democrática en el país con la participación directa de los ciudadanos. Horacio. Bueno, ahí tiene lo que señaló Adán Augusto López Hernández, uno de los operadores de esta reforma político-electoral más democrática, dice Adán Augusto López Hernández. ¿Por qué el Partido Acción Nacional sale como si le hubiese prendido un cohete? Bueno, porque ellos ya esperaban esto. Ya se pronunciaron los senadores, ya salió el Partido Acción Nacional a decir que no, pues esa reforma no va a pasar. La reforma electoral del presidente AMLO advierte no permitirá ningún retroceso. Pues es que se van a ver perjudicados, oiga, de recibir un dineral respecto a sus actividades políticas. Es la burocracia política, esta que está en contra, de la reforma que ni siquiera conocen. Le aseguro que a estas alturas ni siquiera la han leído, ni siquiera saben de qué se trata, pero ya a priori están rechazando, rechazan, igual que el PRD, igual que, el que no se ha pronunciado es el PRI, pero pues no debe estar muy alejado de lo mismo. Ángel Ávila, que se siente un liderazo del Partido de la Revolución Democrática, dice que la 4T no quiere aceptar un árbitro autónomo como lo es el INE. Es que no es autónomo, está cargado al lado de ustedes. Esta reforma no pasará. ¿Quién sabe? A mí no me acaba de convencer que no pase. Si ya va a suceder una vez, igual puede suceder otra, pero quienes quedarán exhibidos como siempre son ellos. A ver, el periodista señaló que AMLO intenta que el gobierno controle las elecciones. No, bueno, serían propuestas.
El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, señaló que el verdadero rostro de la Cuarta Transformación es que no quieren aceptar a un árbitro autónomo e independiente como lo es el INE. Aseguró que la reforma electoral no pasará, ya que atenta contra los derechos, con los derechos y libertades. Luego que en la mañanera de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este jueves envía al Congreso la iniciativa de reforma electoral, dio a conocer algunos de los puntos más relevantes que se contemplan. El perredista, pues, dijo que no. Bueno, como si ellos fueran los que determinaran, ¿no? Al final de cuentas, si una iniciativa de ley pasa o no pasa. Hay desde luego esa posibilidad de que la puedan detener, porque pueden hacerlo. Pero ahí es donde se tiene que ver la capacidad de negociación que existe en la Cámara de Diputados. Hubo motivos muy claros para que esta iniciativa de reforma, no se enviara a la Cámara de Senadores como Cámara de Origen. Es decir, para que de una vez se termine cualquier situación, pues tendrá que presentarse ante el Pleno de la Cámara de Diputados, que es Cámara de Origen, ahí se envía. ¿Por qué? ¿Cuál es la Cámara de Origen? A donde se manda la iniciativa de ley. Ya había dicho Ricardo Monreal que él estaba listo, preparado para recibir las dos iniciativas de ley. La Guardia Nacional, su incorporación a la Sedena y lo que es la reforma político-electoral. Bueno, la decisión del presidente fue llevarla a la Cámara de Diputados. Es otro coscorrón a Ricardo Monreal que pues ya termina el periodo ordinario. Reanudan hasta septiembre. Solamente acudirán a una reunión extraordinaria como integrantes del Senado en caso de ser necesario. Y puede ser que en la Cámara de Diputados se empiece a trabajar esto, que empiece el trabajo, que empiece lo que son acomodos, lo que son puntos de vista, lo que son opiniones, las posturas partidistas. Va a tener una tremenda difusión esta iniciativa por dos cosas o tres, o por muchas, pero de las más importantes, ya no más diputados plurinominales, se terminan los organismos públicos locales electorales, de los OPLES mentados, que es un gasto duplicado, porque ese trabajo igual lo puede llevar el INE, pero ya no va a ser el INE, va a ser el Instituto Nacional de Elecciones y el INEC y consultas. Aparte, pues se baja el financiamiento a partidos políticos, es decir, se les acaba el estar recibiendo cada mes sus prerrogativas y les dan recursos, como debe ser, solamente en tiempos de elecciones y de acuerdo a lo que se proyecte en la iniciativa de ley, que todavía tiene que ser analizada y se tiene que conocer a fondo. Para entenderla es no plurinominales, menos dinero a partidos, cambio de 11 a 7 integrantes de un consejo del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, aparte la renovación de un tribunal electoral que será electo, los magistradas y magistrados serán electos mediante el voto de los propios ciudadanos. Es claro que al mismo tribunal no le debe agradar esto, al mismo INE, que llegan por cuotas partidistas, así fue siempre. Pero ahora, ¿por qué no les gusta la democracia? Se supone que ustedes deben cuidar la democracia. No, ¿verdad? Es que no es como que no sea que el pueblo participe, pues le han tenido miedo al pueblo. Y entonces las decisiones de la cúpula de estos organismos llamados autónomos, pues es necesario que llegue a su fin para que dé paso a un instituto más confiable, que no se trata de que sea del gobierno, se trata de que se garantice la democracia en el país. Ni siquiera tienen que ser de Morena o del PT o del Verde, no, que sean ciudadanos sin una afiliación, pero que sean honestos y que no tengan una carga ideológica, de eso se trata. No es complicado, pero bueno, el PAN y el PRI rechazan a priori. Vamos a ver en qué, bueno, pues, cómo se empieza a generar, a socializar dentro del mismo contexto de la Cámara de Diputados la iniciativa de ley que ya está allá. ¿Se les acabó la fiesta? Pues creo que sí, aunque no les guste. Se tarda esto de hacer justicia democrática, sí, pero llega. Amigas, amigos, están informados, yo regreso con más información.